Hola, buenos días a todos, buenos días o buenas tardes en España, buenos días en Chile. Aquí es la 1 de la tarde, en Chile son las 9 de la mañana. Bienvenidos al sexto webinar Blipol, que en este caso hacemos colaboración con nuestros consultores de Chile, RUCAM Consultores, y donde vamos a hablar, o hemos titulado al webinar, cómo medir la experiencia de empleado y conseguir que esto sea la clave para disminuir nuestra rotación y aumentar nuestra productividad. Vamos a hablar sobre ello durante los próximos minutos. Contaremos con la colaboración del socio fundador de RUCAN Consultores, que ahora os presentaré, Andrés, y después veremos rápidamente también una pequeña demostración de cómo podemos sacar la información, cómo la tecnología nos puede ayudar a medir y a sacar información sobre la experiencia del empleado, y después atenderemos todas las preguntas que tengáis a bien hacernos a través del chat de este webinar que tenéis a vuestra disposición. Nosotros introduciremos esas opiniones al final. Ahora, para empezar, voy a dar entrada a Andrés. Ahora Muy sí. bien. Bueno, Andrés, bienvenido. Como le decía a nuestros oyentes, estamos haciendo este webinar Blipol desde en colaboración con nuestros consultores en Chile, en este caso con RUCAM, y en este caso contigo como socio y consultor sirio de consultores. Nos vas a hablar sobre los nuevos desafíos de la retención del talento y cómo está siendo vuestra experiencia, vuestros colaboradores con el rubro agrícola en Chile. Después, cuando termines, bueno, al final de este webinar, tendremos unas preguntas. Yo tengo algunas preguntas pensadas y las que nos puedan mostrar nuestros asistentes al webinar. Sin más, Andrés, te dejo el control de la sala. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los que están presentes. Gracias por participar. Primero presentarme, como objetivo, bueno, soy Andrés Brown. Trabajamos en una consultora que se llama RUCAN Consultores. Estamos ubicados en la sexta región. Y esta parte del webinar está enfocado principalmente en empresas del rubro agrícola, pero también si hay personas de otros rubros, creo que es atingente la presentación igual. Primero partir un poco contando algo que es bastante obvio, pero es el contexto en el que estamos, donde venimos y estamos todavía en una pandemia. Está el tema de la sequía, los proyectos de ley, como el de las 40 horas de trabajo, cómo se instaló el teletrabajo a partir de la pandemia, el tipo de cambio, que está muy volátil y que ha llegado a cifras históricas, la alta participación o aumento de empleo femenino, que eso es una muy buena noticia, la guerra de Rusia con Ucrania, que muchas veces afecta la parte logística de las empresas, la proyección de crecimiento que va en caída, la inflación y así un sinfín de cosas que están rodeando nuestro trabajo. Y primero, bueno, evidentemente hay cosas que no podemos controlar como empresa, donde está el precio del dólar, el clima y los cambios en nuevas generaciones y tendencias en el mercado laboral, que a veces reclamamos por los millennials, que son de una determinada forma, y esas cosas nosotros no las manejamos. Pero sí hay algunas cosas que podemos controlar, donde está la tecnología, las líneas productivas, sistemas de apoyo, como puede ser SAP, como puede ser Power BI, etc. Las metas productivas, que nosotros las vamos ajustando de acuerdo a los cambios tecnológicos que hacemos, las mejoras. La capacitación del personal y su bienestar, eso sí es algo que se hace recurrentemente. Y uno se pregunta, bueno, ¿los recursos humanos los podemos controlar? Es una pregunta que uno se hace harto. ¿Qué tanta injerencia tengo yo en las personas que trabajan conmigo? Cosas que hemos visto, nosotros llevamos trabajando alrededor de 6 años con el rubro agrícola, principalmente con exportadoras y productores. ¿Y qué vemos en esta industria? Bueno, hay cosas que son obvias. Una es la dispersión geográfica,
muchas empresas tienen operación en distintas regiones del país, por lo tanto se hace difícil a veces poder capacitar, poder reunir a la gente, coordinar. Lo mismo que lo que tiene que ver con la temporada, cuando las exportadoras o los productores están en pleno proceso, en el pic de temporada, se hace también muy complejo disponer de la gente. Lo otro que ya lo enunciábamos en la lámina anterior, tiene que ver con el aumento de la escolaridad en Chile, que es una muy buena noticia, pero hace que la gente ya no esté tan dispuesta a trabajar en ciertos puestos de trabajo, o prefiera puestos de trabajo en un supermercado, en otros lados, que a veces se le hace un poco más cómodo que estar a pleno sol en un campo, etc. ¿Qué ha hecho eso? Lo anterior es que haya mayor cantidad de extranjeros trabajando en el país. Que no es algo negativo, yo no lo veo como algo negativo, al revés, creo que se pueden aportar muchas cosas a partir de culturas distintas, pero sí, esa misma cultura distinta hace que a veces nos cueste entender ciertas lógicas porque no son las lógicas con las que nosotros trabajamos. La cantidad de personas de Haití, de Colombia, de Venezuela que han venido a aportar aquí al país, pero evidentemente tienen una cultura distinta y eso uno tiene que adaptar ciertos procesos de la empresa, sobre todo los de recursos humanos, para poder incluirlos y finalmente esa cultura integrarla a la cultura de mi empresa. Y también, es algo que a ustedes también les va a sonar lógico, es que yo tengo jefaturas que durante el año no tienen mucha gente a cargo y en temporada a veces pasan a tener hasta 30 personas. Y eso tiene una complejidad, porque no es solamente pasar de 2, 3 o ni una persona a 30, sino que además estoy en un pic de temporada con la exigencia y el estrés que eso me genera. Por lo tanto, todos estos son desafíos que yo tengo para la gestión de personas que son más propias, muchas de estas, del rubro agrícola. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es la gestión de personas? Porque lo que comúnmente se tiene en muchas de las empresas del rubro es un área de, evidentemente, atraer, que es el área de reclutamiento y selección, porque la temporada yo tengo que traer mucha gente para que trabaje en las plantas, etc. Lo otro que comúnmente está en la parte de remuneraciones, porque es algo que se tiene que hacer, es como el desde de la gestión de personas. Y también lo otro que está comúnmente es el área de bienestar, donde yo veo ciertas alianzas con las cajas de compensaciones, algunos seguros, etc. Pero la gestión de personas es bastante más complejo que eso. Y la buena noticia, y que es lo que nosotros hemos visto, es que ha habido un aumento en el rubro agrícola en lo que tiene que ver con formalizar las áreas de recursos humanos y generar estrategias de personas. Pero estas estrategias de personas tienen que ir muy ligadas a la estrategia de la empresa. No sirve que yo haga algo muy bueno en el área de personas o recursos humanos si es que eso no está alineado a la estrategia de la empresa. Por lo tanto, ¿qué cosas han empezado a aparecer? Que era lo que yo les mencionaba antes, respecto a la formalización de áreas de recursos humanos. La estructura organizacional. Muchas empresas del rubro han empezado a revisar su estructura. Ver si es que, para decirlo de alguna forma, ahora que estamos en la época mundial, el cómo yo me paro en la cancha. Eso es súper importante y es lo primero que yo debiese hacer. Entonces uno hace levantamientos de descriptores de cargo para ver que los procesos estén cubiertos. Uno ve que efectivamente no hayan responsabilidades que estén duplicadas o áreas grises, etc. Y además, algo que es súper importante es que yo con esta estructura organizacional ya definida, poder ver cuál es el nivel de responsabilidad que tiene cada uno de esos cargos, y es lo que cuando empezamos a trabajar las compensaciones, que tiene que ver, como bien les decía antes, con el nivel de responsabilidad de los cargos, con cuánto pagarle a cada cargo, cuáles son mis estructuras de renta que tengo, ordenar el tema de los bonos, que muchas veces está bien disperso y bien desordenado. También ha nacido de parte de la industria participar de estudios de compensaciones, como el ST, que es de compensa total, donde yo comparto información salarial de mi empresa y eso me permite poder saber a dónde estoy ubicado respecto a las otras empresas. Y esto, gracias al primer trabajo que les decía yo, de la estructura organizacional, me ha permitido que ese estudio además sea bastante más preciso con el tiempo, porque participan más empresas, lo que obviamente es una muestra mayor, es más fiable el dato,
Y también porque la comparación de cargos está cada día mejor. Cuando yo ya tengo mis cargos definidos, cuando yo ya tengo mi estructura, el cómo me voy a parar en la cancha y los niveles de responsabilidades, me permite generar una matriz de desempeño bastante más completa, donde yo los indicadores o los KPIs que yo le pongo a los cargos van a venir directamente de los indicadores estratégicos que requiere el negocio. Pero además yo me voy a ver asegurado con esta área interna que ya tengo en mi empresa o que estoy creando o con la ayuda de algún consultor lo estoy haciendo, de que si yo realizo y logro los KPIs de cada uno de esos cargos individuales, estén alineados a la estrategia de la empresa. Y eso me permite saber que lo que yo estoy invirtiendo o pagando va en directa relación a lo que yo voy a obtener como ganancia en la empresa. Y si a todos nos va mejor, evidentemente que yo voy a poder ser más generoso y repartir más, con la seguridad de que no estoy regalando. Otro aspecto importante, y que creo que es algo de las cosas que también han venido a revolucionar un poco el rubro agrícola, es la focalización. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay varias exportadoras que han generado departamentos específicos para el reclutamiento, especialmente en temporada, y diseñan estrategias de cómo yo voy a captar a la gente. Entonces, si genero convenios con ciertos institutos, si genero convenios con ciertas municipalidades, si es que voy a hacerlo a través de personas externas, etc. ¿Qué otro aspecto es importante? Como yo tengo recursos limitados, sobre todo en este contexto que está complicado, donde el rubro de las exportadoras se ha visto golpeado estos últimos años, que yo hay ciertos cargos que defino como críticos, y cuando yo defino un cargo crítico no me refiero específicamente solamente a los cargos gerenciales, sino que cargos que para mí, dentro de la temporada, son críticos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que muchos de esos cargos yo los he pasado de contrato temporal, de tener que estar buscándolos toda la temporada, a un contrato indefinido. ¿Qué me permite eso? Se me encarece un poco mi mano de obra durante el año y si yo soy una empresa que no tengo operación constante todo el tiempo, más allá de algunos contratos que pueda firmar durante la temporada baja, pero me permite formando a esa persona y fidelizarlo con mi empresa. Y ya no tengo el riesgo, que siempre va a estar, pero disminuyo, de tener una persona en un cargo crítico y cuando empiece la temporada, o no tenerlo, o que al momento de empezar la temporada esté urgido por buscarlo. Otras cosas que se han hecho como focalización, que es al final de la temporada con los trabajadores temporales, hacer encuestas de satisfacción laboral, por ejemplo. Son todas estas cosas que son focalizar empeños y decir, bueno, si tengo 100 como gasto esos 100, creo que van en directo beneficio al crecimiento de todo el área. Y el último punto que a mí me parece clave es que se han generado mesas de trabajo entre las distintas áreas de recursos humanos de las distintas empresas y se han compartido experiencias. Yo creo que esto también es algo que se ha dado en Chile, que es algo muy positivo, que antiguamente había cierto miedo de compartir conocimiento, de compartir ciertas estrategias, y acá no se trata de abrir todas las cartas, sino que de ir mejorando todo el rubro como tal. Ya no solamente pensar en mi empresa, en mi campo, sino que es pensar como un todo. Si es que a todos nos va bien, si es que nosotros logramos organizarnos, nos va a todos bien. Y yo creo que eso es algo súper positivo y que hay que seguir estimulándolo. Y lo otro que, bueno, que es algo bastante obvio, que también había un cambio generacional en la gente que está a cargo de esta empresa. Se han cambiado ciertas lógicas de trabajo y eso sí restarle valor y mérito, evidentemente, a la gente que con todo su empeño y esfuerzo creó esta empresa, le ha dado un nuevo aire también al rubro. Entonces, volviendo a nuestro mapita inicial de lo que son la gestión de personas, me quiero concentrar en la parte de retención. Por eso está la lupa ahí. Y voy a mostrarles de una pequeña encuesta, antes de darle el paso a Timo nuevamente, de la retención en Chile. Y lo primero es que la tasa de rotación laboral del sector agrícola, que es la que está en color azul, respecto a la tasa de rotación laboral general, es bastante más alta. Si se fijan, el promedio de la tasa de rotación laboral general está cercano a los 30 puntos
y en el rubro agrícola alcanzan algunos PIC casi 50. Eso es súper relevante que lo tengan presente. Y eso, como veíamos al principio de la presentación, es algo que yo manejo muy poco. O sea, tengo muy poco que hacer en esa parte, pero la buena noticia es que hay una parte que sí la manejo. Entonces, en esta encuesta que es bastante reciente, que es de septiembre, de compromiso laboral de CADEM, preparado para De Fontana, ¿has pensado en cambiarte de trabajo en los últimos 6 meses? Lo que está en azul es sí, lo que está en morado es no. Si se fijan, en general, independiente de las clasificaciones, no hay mucho pensamiento de cambio de trabajo. Bueno, también tiene que ver un poco, y esto con el contexto en que está el país. Hay un contexto bien difícil en la parte laboral, entonces en este minuto del tiempo no hay mucha gente que esté dispuesto, pero sí hay algunas tendencias que ustedes van a parecer bastante lógicas, como por ejemplo que la gente más joven tiene mayor tendencia a querer cambiarse de trabajo. Es bastante más volátil, o como dicen algunos, menos comprometido. Es bastante difícil definir qué es estar menos comprometido. Y por otro lado, si yo lo veo por las clasificaciones de cargo, los operarios y los profesionales tienen mayor tendencia a querer cambiarse de trabajo que los técnicos administrativos, y las jefaturas. Y respecto a los hombres y mujeres, hay mayor ganas de moverse a otro trabajo por parte de las mujeres. Después, respecto a la retención, si renunciaras, ¿crees que tu jefe trataría de retenerte? Si se fijan acá, las personas más jóvenes tienen mayor confianza en que sus jefes los van a retener. Las personas que tienen entre 35 y 50, no, bastante más bajo que el promedio. Lo otro relevante, que lo marqué intencionalmente, es que las empresas que tienen áreas de recursos humanos, las personas creen que las van a retener menos. Y eso puede sonar bastante como paradójico, pero dentro de, tiene que ver porque cuando yo genero, si yo tengo un área de recursos humanos que genero la estrategia de cómo me voy a parar en la cancha, como le llamaba yo, o la estructura organizacional, y a eso yo le defino rangos salariales de cuánto voy a pagar por cada cargo, llega un minuto que si yo tengo gente muy antigua, ya no puedo subirle el sueldo. Y entonces, cuando yo tengo que tener esa conversación con la persona, si yo no tengo un espacio para que esa persona crezca, que es decir, un cargo de mayor responsabilidad, evidentemente que esa persona va a estar tapada. Y lo otro es que yo voy a tener mayor control de mi cantidad de dinero que yo invierto en sueldos. Por lo tanto, no voy a gastar a billetera abierta como lo hacía antes, sino que voy a tener un mayor control. Y lo otro es que los técnicos administrativos también son los técnicos administrativos son los que tienen la tasa más baja de creencia de que los jefes lo van a tratar de retener. O sea, se ven como más dispensables. Motivos de cambio de trabajo, si se fijan, bueno, el sueldo siempre aparece como uno de los más altos. Sin embargo, hay diversos estudios que muestran que el sueldo no es lo principal en cuanto a retención. Pero si yo le pregunto a alguien, y yo mismo o a cualquiera de los que estamos en este seminario, evidentemente que vamos a querer ganar más. De hecho, cuando uno le aumenta el sueldo, uno está el primer, segundo, tercer mes medianamente tranquilo y al cuarto uno ya quiere percibir una mayor remuneración. ¿Por qué lo marqué en rojo junto a nuevas y mejores oportunidades? Porque son cosas que nosotros como empresa podemos controlar, podemos ofrecer, pero hasta cierto monto, porque el sueldo yo no puedo aumentarlo infinitamente. Va a llegar un minuto en que esa persona yo ya no voy a poder aumentar su sueldo. Y las mejores oportunidades, también es algo evidente lo que voy a decir, las estructuras son pirámides y por lo tanto abajo yo tengo 100 personas, pero arriba tengo solo una que es el gerente general. Por lo tanto, en algún minuto se van a acabar las oportunidades. Y ahí es donde yo tengo que tener una estrategia de personas y saber que tengo que tratar de retener a toda mi gente, porque por algo armé esa estructura, porque creo que son todos necesarios, pero debo darle foco a estos cargos críticos que, como les comentaba antes, que sería bueno que ustedes los definieran. Y los que están marcados en círculo naranjo son también donde hay un alto porcentaje, se me olvidó marcar ahí, desempeño de jefaturas,
que tiene que ver con disconformidad con el empleo actual, que eso muchas veces yo lo puedo medir a través de encuestas de satisfacción laboral o preguntas de pulso, que ahí los vamos a ver más adelante, y mejorar el ambiente laboral y el bienestar personal. Eso es algo, como les decía antes, que en el rubro agrícola está bastante presente. Entonces, si se fijan, y recapitulando, antes de darle el paso a Timo, es que nosotros, si bien hay muchas cosas que no controlamos, tenemos un ambiente que a veces puede parecer un poco hostil, sí tenemos herramientas y podemos generar una estrategia de recursos humanos, creo que se queden con eso, de cosas que nosotros sí podemos controlar. Eso es lo relevante. Entonces, ¿con qué herramientas podemos contar para generar información sobre la experiencia del empleado? Y aquí le voy a dar el paso a... Pues nada, lo dicho, Andrés, muchas gracias. Y vamos a ver lo que estabas comentando ahora, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ahora medir esa experiencia del empleado? ¿Cómo podemos hacer para verlo? Lo primero que queríamos mostraros o queremos enseñaros es decir, ¿cómo podemos o qué es lo que queremos hacer? Y lo que queremos hacer es, de todo lo que nos ha estado contando Andrés, que es cuál es la vida, ¿no?, de un empleado en una empresa y lo que cuesta retener o crear, atraer el talento y que ese talento quiera quedarse con nosotros y que esté con nosotros, lo que él llamaba retención del talento. ¿Cómo podemos hacer para que esto tenga sentido? Y lo que nosotros planteamos o lo que se está planteando hasta ahora es algo tan sencillo como que debemos de darle la vuelta a la gestión tradicional de las personas en las empresas. No importa si estamos hablando del sector agrícola o si estamos hablando del sector de servicios o del sector de educación. Darle un cambio para ver que nuestra información, nuestra gestión de las personas debe de trasladarse a una visión más de la experiencia del empleado. Es decir, ¿qué hace el empleado con nosotros? ¿Cómo vive el empleado nuestra situación? ¿Cómo podemos enfocar nuestra gestión de personas a ese punto de vista? Bien, nosotros pensamos, y aquí tenéis unos datos, y es que podemos ver la experiencia del empleado desde un punto de vista práctico. Estos dos autores, Morgan y Goldsmith, en 2017, y a través de una publicación y un libro que hay de ellos bastante interesante, establecen que esa experiencia del empleado se puede dividir en 17 factores que se pueden medir, luego veremos cómo, y que a su vez esos 17 factores se pueden encuadrar en 3 áreas básicas que son las que definen si un empleado de verdad quiere o no quedarse con nosotros y está o no a gusto con nuestra propuesta de valor. Es el espacio físico, como habéis visto, y es el espacio físico, la cultura y la tecnología. Bien, el espacio físico, la cultura y la tecnología son los 3 aspectos que generan esa experiencia del empleado. Y ese ciclo de vida del empleado que tenemos aquí también definido, que nos indica que a lo largo de la vida de un empleado en nuestra empresa, siempre que se produzca esta salida, tenemos diferentes ciclos y sobre ellos es donde intervienen los 17 factores de los que hemos comentado anteriormente. ¿Cuál sería la medición de estos factores en este ejemplo que veis en pantalla de una empresa ficticia que tiene 189 empleados y en la que estamos, a partir de la metodología de la encuesta de pulso, marcándole o preguntándole a los empleados de forma continua cuál es su situación? Vemos que la aplicación, en este caso Blipol, nos está mostrando 2 factores importantes en la parte superior: el índice de satisfacción general, que es de 2,6 y que consideramos bajo, el ENPS, el índice de pertenencia, que es menos 18, que es negativo y por tanto hay más detractores que promotores. También vemos un índice de estrés que está subiendo. Vemos cómo esos factores de los que hablaban antes, de los que comentábamos antes en los autores, los hemos transformado en los factores que están siendo medidos a través de las encuestas de pulso. Y aquí sí podemos descubrir qué está ocurriendo en este caso. Por ejemplo, si nos vamos directamente a ver, en este caso, el índice general es 6,2 y menos 18, y nos fuéramos a el departamento a analizar, vamos extendiendo y vamos a analizar el departamento de mantenimiento, por ejemplo, qué está ocurriendo en ese departamento y lo comparamos con la situación general de la empresa, nos podemos dar cuenta de que en ese departamento
la situación empeora. Seguimos con un índice general de satisfacción del empleado de 6,2, pero el índice de permanencia disminuye a menos 25. Sigue todavía hay más detractores en cuanto a personas que recomendarían trabajar en esta empresa. Y vemos también que algunos de los factores de los que hablábamos están disminuyendo. En concreto, los 3 factores que también estaban en negativo antes, ahora están todavía peor. Tenemos, por ejemplo, que sobre el tema de beneficios sociales, las personas están respondiendo aquí por debajo. Aquí estamos en un 4,7, cuando antes estábamos en un 5. O, por ejemplo, en el tema de formación o capacitación, que es este eje que está en 5,4 y que en la empresa en realidad está 5,6. O el tema de comunicación, donde las personas de este departamento están bajando su calificación en cuanto a cómo funciona la comunicación en la empresa y en particular en su departamento, a un 5,3, con lo cual vemos cómo estamos empeorando en algunos aspectos de esos factores de la experiencia del empleado de los que hablábamos antes. Así que aquí, igual que Andrés nos ha estado mostrando datos sobre encuestas realizadas, sobre motivación, sobre si se dejaría la empresa en los próximos 6 meses, etcétera, que son estas encuestas que nos dan muchísima información sobre un sector o un mercado. Podemos utilizar la tecnología como aliado para medir, como estáis viendo, la situación de una empresa en un determinado momento. Y además hacerlo de forma continua, utilizando, por un lado, la metodología de las pulsaciones, de encuesta de pulsaciones o el Pulse Survey, y además las metodologías de analítica o People Analytics sobre los datos que ya tenemos, mezclándolas a su vez con datos sobre departamentos, géneros, antigüedades, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos verlo ahora, estábamos viendo simplemente un área, pero podríamos ir a ver, por ejemplo, dentro de los departamentos qué es lo que está ocurriendo. Y descendiendo un poco más en la información que estamos recopilando a través de Bripol, podríamos ver, por ejemplo, vamos a ir a áreas que sería más concreto. Podríamos ver dentro de esta división cuál sería la posición de, por ejemplo, operarios. Es decir, en qué situación están ahora o cuáles son la opinión o la experiencia del empleado a ese nivel. Hemos descendido a operario, estábamos en mantenimiento, vamos a operario y vemos cómo sigue descendiendo la satisfacción, bajamos a un 5,8 del 6,2 que teníamos anteriormente, aunque el índice de satisfacción, el índice de permanencia aumenta un poco, de menos 18 pasa a menos 13, sigue siendo negativo, pero como vemos, como podéis observar aquí en el análisis de los factores de la experiencia del empleado, vemos que si antes contábamos con 4 factores críticos como era beneficios sociales, formación o capacitación y comunicación a la vez de recompensa, ahora en estos momentos ha aumentado 3 más, como son el reconocimiento en la empresa, la progresión interna y sobre todo, importante, ha aumentado el estrés de 6,6 a 7,8, ha aumentado más de un punto. Fijaros cómo, con este ejemplo, que pretende el webinar que estamos haciendo, daros la idea de que lo que estábamos comentando antes con Andrés y fijándonos en sus datos y en su experiencia en el rubro agrícola en Chile, la tecnología a través de las encuestas de pulso más técnicas de People Analytics, materializado, como estáis viendo, en una herramienta como Blipper, nos puede monitorizar la situación de cualquier empresa en cualquier momento, descendiendo hasta abajo, para sacar las conclusiones que consideremos oportunas. Por ejemplo, que en este caso hemos visto cómo desde la situación de la empresa global hasta abajo, viendo cuál es la situación de los operarios de esta empresa de ejemplo, vemos cómo van descendiendo los diferentes indicadores de los diferentes factores. Y aquí es donde entra la función de los consultores o de los departamentos de recursos humanos o de gestión de talento, para tomar acciones concretas y mejorar estas posiciones, de manera que tengamos la posibilidad de no perder a estas personas en un futuro. Y tener una política de gestión de retención del talento, como comentaba Andrés, mucho más eficiente. 1, basado en nuestra experiencia y conocimiento del sector y de la empresa, y 2, basado en datos, como estáis viendo en estos momentos, dentro de una aplicación o una herramienta de People Analytics como es Blipper. Hola Andrés, ¿qué tal?
Y vamos a ver, bueno, si hay alguna pregunta por parte de la gente que nos está viendo, que están asistiendo al webinar, y responderemos a ellas. Yo sí tenía una pregunta, Andrés, para hacerte directamente, y es, supongo que como ocurre también en España, en el sector o en el rubro agrícola en Chile, hay un grupo de personas que son temporales, ¿correcto? Muy bien. Mi pregunta es si tú crees o crees que también es interesante incluir a estas personas en este tipo de estudios, en esta parte de análisis de la experiencia del empleado. No se te oye. Sonido. Disculpa, ahí sí. Ahora. Ahora sí. Gracias por la pregunta, Timo. De todas maneras, yo creo que lo que hemos visto en el rubro y en algunas de las empresas que yo me ha tocado trabajar, que me han dado la oportunidad de trabajar a nosotros como consultoras, es que han empezado a hacer ciertas encuestas de satisfacción laboral, pero la hacen al final de la temporada. Y que obviamente es un aspecto que es muy positivo, porque son encuestas que se han ido perfeccionando, se han ido estudiando su impacto, la fiabilidad estadística. Y hay que preguntar, porque hacer encuestas también es algo complejo. No es como hacer un par de preguntas y con eso estoy listo, sino que también hay que diseñarlas bien para saber qué preguntar, porque de acuerdo a como yo pregunto es lo que yo obtengo. Y eso se ha realizado y algunas empresas que lo han hecho han logrado fidelizar a gente que ha trabajado en sus empresas, volver a tenerlas en la temporada siguiente. Entonces yo creo que es algo muy bueno, sobre todo si se puede hacer algo como lo que tú estabas mostrándonos antes, donde yo pueda estar constantemente haciendo ese seguimiento, porque lo que me pasa en las temporadas no es que yo parto con 100 y termino con 100 personas, sino que a veces puedo partir con 100 y terminar con 100, pero no es la misma gente. Hay gente que se cambia en la mitad de la temporada, me deja ahí a mitad de camino, bueno, se lo saben bien las personas que están acá participando de este webinar. Entonces, por lo tanto, si yo tengo una herramienta donde puedo hacerle seguimiento a estas personas durante la temporada, me parece que es algo muy bueno y quizás habilitar algún lugar donde ellos puedan, cuando van a almorzar o cuando van a hacer alguna de las pausas de trabajo, sería creo que algo muy positivo. Muy bien, correcto. Bueno, la verdad es que sí. Es decir, como tú dices, hay muchas empresas que han hecho, que han estado haciendo y siguen haciendo las encuestas de satisfacción y en principio es muy positivo que se haga y es muy positivo que se cuente con la opinión del empleado para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y tomar acciones al respecto. Lo importante es que se haga. Otra cosa es que vayamos un poquito más allá y que usemos la tecnología o que usemos nuevas herramientas, ¿no? Para poder hacer esto ya de una forma más dinámica y sobre todo para generar más participación. Nuestra experiencia es que los sistemas tradicionales de encuestas de clima que se hacen a través de encuestas puntuales realizadas en un momento determinado del año, en algunos momentos tienen una participación bastante baja y que este tipo de herramientas donde se hacen las encuestas de una forma más espontánea, más dinámica, nos están dando muchísima más participación en ellas y por tanto mucha más información y una información mucho más contrastable, sobre todo porque se hace un seguimiento en el tiempo, ¿no? De lo que vamos obteniendo. Y eso es importante, vemos la evolución. No tenemos puntos en el tiempo en el que hago, por ejemplo, cada 6 o cada 6 meses o cada año una encuesta, sino que voy haciéndolo y voy mostrando los resultados de forma continua. ¿Vale? Una pregunta también que nos comenta Andrés, y es que la pregunta es si tú crees que este tipo de herramientas se puede usar también en otros sectores, si vuestra experiencia en el sector agrícola es trasladable a otros sectores o a otras partes de la economía, y que si dentro del sector agrícola o del rubro agrícola en Chile crees que puede tener un impacto importante a la hora de retener el talento.
Bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, yo creo que efectivamente hay algunos, o sea, especialmente el sector agrícola, sector educacional, que nosotros trabajamos harto también, tienen particularidades que obviamente son propias del rubro, pero las personas, yo siempre digo lo mismo, las personas son personas y los grupos de personas son, son grupos de personas en todos lados. Hay ciertos comportamientos o conductas que se van repitiendo. Efectivamente, como mostrábamos antes en la presentación, la tasa de rotación en el rubro agrícola es más alta que en otros rubros, sí, esa es una particularidad del rubro, pero si yo veo las motivaciones, los tipos de personalidades de gente, las dinámicas que se dan dentro de las empresas, nosotros que trabajamos específicamente en el rubro agrícola, pero también hemos trabajado en otros rubros, se repiten muchas cosas. Por lo tanto, una herramienta que es efectiva en un rubro y si las conductas de personas y grupos humanos son medianamente similares, yo podría traspasarla. ¿Cuál es como el desafío? Y que vuelvo un poco a lo que presentábamos antes, tiene que ver con cómo yo esta data que tengo, porque es muy bueno tener información, de hecho yo a veces me sobrepoblo de información, pero información muy buena, porque como tú dices, a diferencia de lo que es una encuesta de clima, que es una foto de un momento, esto me permite hacer un seguimiento. Entonces, yo puedo actuar inmediatamente, no tengo que esperar a que me entreguen el resultado 2 o 3 meses después. Que ambas cosas son Correcto. combinables, ojo, yo no digo que la encuesta de clima haya que dejar de hacerla porque tienen otras lógicas, pero apuntan un poco a lo mismo. Entonces, yo digo, bueno, si esto yo lo puedo ir haciendo, yo tengo que meterlo dentro de mi estrategia de personas. Entonces, si yo tengo, como tú me preguntabas antes, ¿puedo ingresar esta herramienta a la gente temporal, que es la gran mayoría de empleados que tiene una empresa, por ejemplo, exportadora o una empresa productora agrícola? Sí. ¿Y qué es lo relevante? Que yo, cuando genere mi estrategia, voy a contar con más información y mejor, yo la voy a meter dentro de esta estrategia. Eso me parece que es súper relevante y es algo que le puede aportar valor a las empresas a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, Correcto. algunos cargos que yo vaya viendo dentro de esta medición de preguntas a pulso, que yo vea que son más críticos para mí, los puedo quizás dejar de que sean temporales, pasarlos a indefinidos, también en base a la información que me entrega esta herramienta. Correcto. Bueno, sí, nos hacían esta pregunta y por responder también yo en la misma dirección en la que tú estás marcando, es decir, no me importa si es un sector agrícola o si es el sector industrial o servicios o educación, ¿no? Donde, como dices tú, vosotros también trabajáis. ¿Por qué? Porque son personas. Nuestra experiencia en el empleo, nuestra experiencia como empleado surge en el lugar de trabajo en el que estés. Te diferenciará, tal vez, pues en la zona en la que estés. Hemos visto los tres factores, ¿no? Que es el espacio físico, la tecnología y la cultura de la empresa. Son las tres cosas, los tres pilares, si tomamos a estos autores que hemos mencionado, que marcan la experiencia. Claro, puede que el espacio físico sea diferente en cuanto a mi experiencia si trabajo en el sector agrícola o si trabajo en el sector educación. Seguramente, y habrá puestos de trabajo pues que serán muy diferentes en un sector u otro. Pero al final, si consigo acondicionar llevar a forma positiva cada uno de esos lugares de trabajo, la experiencia es la que tienen las personas. Por lo tanto, debemos o podemos preguntar al sector educación, al sector agrícola, al sector servicios, al sector industria, etcétera. No importa. Lo importante es que se estén realizando bien las cosas. Y como consecuencia de eso, lo que tú estabas diciendo, y es que sí, se puedan seguir haciendo encuestas de clima. Pero si tenemos una encuesta de pulsación continua, con un software que nos va dando indicadores y nos dando información, obviamente esto es más rico. Yo puedo identificar los puntos calientes donde pueda tomar decisiones en mi empresa. De manera que mis decisiones ya no solo están basadas en la intuición de cómo va mi negocio, sino que también están basadas en datos. Están basadas en información que me están proporcionando los mismos empleados en cada momento. Incluso puedo ver la evolución, porque en este caso ya tomo decisiones sobre la experiencia de mis empleados y sobre lo que me están diciendo los empleados que está ocurriendo en mi empresa. Y a su vez puedo estar viendo el impacto de mis decisiones en la organización. Es decir, yo ahora tomo una decisión sobre formación, sobre comunicación, mejoro los canales de comunicación de mi empresa y puedo ver, como mucho en un mes, cuál es el resultado, el impacto de mis medidas
sobre la cultura, sobre los valores o sobre la opinión de mis propios empleados, porque sigo pulsando su opinión de forma continua. Es algo que me está aportando la tecnología, es algo que está aportando herramientas como Blipple, ¿no? Como hemos visto hoy. Y una pregunta. Estas herramientas están hechas para hacerse estas encuestas tanto de forma anónima como de forma personal, ¿vale? Si es de forma anónima, podemos hacer un seguimiento, como hemos visto en el ejemplo, por áreas o por zonas o por departamentos, por funciones, etcétera. ¿Tú crees que se pierde o crees que es importante? ¿Hay mucha diferencia entre que sea anónimo o que no sea anónimo o que solo podamos hacer un seguimiento por áreas? A ver, yo creo que evidentemente es mucho más rica la información si yo logro ir al individuo en el fondo, o sea, tener la información de un individuo en particular. Ahora, eso va a depender mucho de la cultura que tenga la organización, porque a veces yo, si bien es mejor, si mi cultura en general no va hacia esa dirección o todavía no estoy logrando eso, evidentemente que voy a tener que partir por la parte grupal y de ahí ir avanzando con un cambio cultural hacia explicarle a las personas el por qué es bueno que esa información que la empresa tenga esté más individualizada. Es como si yo lo llevo a la parte de compensaciones, es como si yo dijera, bueno, vamos a analizar los sueldos de todos en conjunto. Evidentemente que es mucho menos efectivo que si yo voy al caso a caso y digo, bueno, Pedro, ya. Pedro, ¿cómo lo hizo este año? Bien, ¿hace cuánto que no le hago un aumento de renta? Hace tantos meses. Es distinto. Evidentemente que las decisiones que yo puedo tomar son mucho mejores porque toman más aspectos y van más individualizados. Lo mismo que se ha logrado en el tema de los beneficios, por ejemplo, que se dan en la empresa, en el área, como están alojados en el área de gestión social o bienestar, donde algunas empresas lo que hacen es que ponen un sistema de puntos y yo veo qué beneficios canjear. Porque antes se ponían ya beneficios de salud, beneficios para los hijos, beneficios de escolaridad. Pero la persona que no tiene hijos sentía que los beneficios no eran para ellos. Entonces, como tú bien dices, si yo logro entre más abajo y más detallado tengo esa información, evidentemente que las acciones que yo puedo hacer son mucho mejores, son mucho más focalizadas. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo a los participantes que están acá es que ojalá eso se logre hacer. Y quizás gradualmente en algunos casos, pero es clave que si no está la cultura, y yo quiero llegar a eso, el empleado entienda el por qué yo lo necesito, el por qué es bueno para él y para la empresa que esto esté más individualizado. Eso es como un poco para responder la pregunta. Muy bien. Bueno, decirte que aquí en España la mayoría de, bueno, nuestro ejemplo, nuestra experiencia es que la mayoría de las empresas optan por un sistema de respuesta individual y reconocida, es decir, no anónima, que suele ser habitual, que es la mayor parte de las conexiones o de las empresas que están conectadas a Ripple piden esa modalidad, que tampoco el hecho de que sea anónima pierde valor, pero que no está que, como tú decías, depende mucho de la cultura de la empresa. Es decir, si la cultura de la empresa acepta o no acepta una posibilidad de hacer preguntas abiertas de forma no anónima. Que no pierde valor y que en estos momentos se está imponiendo más las preguntas personales identificadas. Bien, es una opción. Se gana más, por supuesto, cuando sabes más concretamente qué se está comentando, qué se está diciendo y quién lo está diciendo. Pero, como tú decías muy bien, depende mucho de la cuestión. Bueno, pues nada, Andrés, muchas gracias por la participación, muchas gracias por contarnos vuestra experiencia en el rubro agrícola, es decir, en el sector agrícola, si usáramos el equivalente a la palabra en español, en castellano, perdón. Gracias por contárnoslo. Seguimos colaborando. Estamos acá para medir la experiencia del empleado y para mejorar esa experiencia, intentando que nuestros clientes tengan una mayor retención de talento y, por tanto, mejoren su productividad, su eficiencia y sus beneficios. Esa es la idea. ¿Algún comentario, Andrés, como despedida? Sí, agradecer la posibilidad.
de poder hacer este webinar, de la gente que participó, especialmente agradecerles que estén acá. Y por otro lado, bueno, también a mí me gusta mucho que la tecnología apoye a las áreas de personas. Creo que es súper relevante que algo que se le ha criticado durante mucho tiempo a las áreas de personas es que faltan métricas, faltan datos. Yo creo que todas estas instancias y todas estas herramientas, que además están basadas en estudios, no es algo antojadizo, sino que son cosas que están estudiadas, facilitan también el poder ir integrando temas a la conversación, a la mesa de los equipos gerenciales de esta empresa. Así que agradecido también por tu tiempo, Timo, de que nos hayas acompañado. Y bueno, seguiremos en contacto. Las personas que están ahí interesadas también nos pueden hablar para poder ahondar más en estos temas y poder acompañarlos o guiarlos, sea el caso. Así que muchas gracias. Muchas gracias y a todos los que habéis asistido y también a todos los que podáis ver dentro de unos días la grabación a través del canal de YouTube de Beeple. Buen día para todos. Chao. Nos vemos en el próximo webinar Beeple.